La aviación siempre se ha caracterizado por estar llena de procesos, reglas y procedimientos. Todo parece tener una explicación, cada ruido, cada luz y cada vibración. Pero hay momentos en los que la lógica se queda sin argumentos. Pilotos que desaparecieron persiguiendo ovnis, luces que se mueven desafiando a la física y aviones que nunca llegaron a su destino. Viajaremos a través de los 7 misterios más inquietantes de la historia aérea. Lo que estás por escuchar no son leyendas urbanas, son hechos reales que hasta hoy la ciencia no puede explicar. Los Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cielos de Europa y el Pacífico se convirtieron en el escenario de un fenómeno que desconcertó a los pilotos de todos los bandos. En medio de combates aéreos y misiones nocturnas, muchos aviadores comenzaron a reportar la presencia de extraños objetos luminosos acompañando a sus aviones. Eran descritos como esferas metálicas o bolas de luz que se movían a gran velocidad, a veces de forma individual y otras en grupos. Lo más inquietante era su maniobrabilidad imposible. Podían acelerar, detenerse en seco o flotar en el aire sin seguir las leyes conocidas de la aerodinámica. Los pilotos aliados los bautizaron como Foo Fighters. La teoría más aceptada sobre el origen de su nombre dice que proviene de una denominación de la palabra francesa feu, que significa fuego. En un principio, los aliados sospecharon que se trataba de una nueva arma secreta, quizá un tipo de dron o dispositivo de interferencia. Pero sorprendentemente los pilotos alemanes y japoneses también reportaron avistamientos similares, creyendo a su vez que se trataba de una tecnología enemiga. Ambos bandos investigaron el fenómeno sin resultados concluyentes. No se encontraron restos, ni señales de hostilidad, ni explicación científica convincente. Los Foo Fighters simplemente parecían observar los combates, siguiendo a los aviones a distancia antes de desaparecer sin dejar rastro. Con el fin de la guerra, los informes fueron archivados y el fenómeno pasó a formar parte del folclore militar y de la historia temprana de los ovnis. Hoy, casi 80 años después, los Foo Fighters siguen siendo uno de los mayores misterios de la aviación militar. Un recordatorio de que incluso en medio del mayor conflicto de la historia, el cielo aún guardaba secretos que nadie puede explicar. El caso Mantell. El 7 de enero de 1948, el cielo de Kentucky se convirtió en el escenario de uno de los misterios más inquietantes de la historia de la aviación militar. Ese día, la base aérea de Gotham, en Fort Knox, comenzó a recibir reportes sobre un objeto volador no identificado. Varios testigos en tierra aseguraron haber visto algo enorme, brillante y metálico suspendido en el cielo. El capitán Thomas Mantell, un experimentado piloto de 25 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recibió la orden de interceptar el objeto mientras volaba con otros 3 cazas P-51 Mustang. Al ascender, Mantell describió por radio lo que veía. Es enorme, parece metálico y está subiendo lentamente. Los demás pilotos no lograron alcanzar su altitud. Mantell, decidido a identificar al objeto, continuó el ascenso más allá de los 6.000 metros, sin oxígeno suplementario. Minutos después, su avión perdió el control y se estrelló en una granja cercana a Franklin, Kentucky. El capitán Thomas Mantell murió al instante. Su caída generó una ola de especulaciones. Algunos creían que había perseguido una nave extraterrestre, otros que fue víctima de un globo meteorológico Skyhook, un proyecto secreto de la Marina. Sin embargo, la explicación oficial nunca logró convencer del todo. El globo que se mencionó no coincidía con el lugar ni la hora del avistamiento, y los testigos insistieron en que el objeto brillaba intensamente y se movía con inteligencia. El incidente Mantell fue el primer caso en que un piloto militar perdió la vida mientras perseguía un ovni. Hasta hoy, más de 75 años después, el caso sigue envuelto en el misterio. Stardust. El 2 de agosto de 1947, un Avro Lancastrian de la aerolínea británica British South American Airways, bautizado Stardust, despegó desde Buenos Aires, rumbo a Santiago de Chile. Era un vuelo de rutina con 11 personas a bordo, 5 tripulantes experimentados y 6 pasajeros. Aquel día, los Andes estaban cubiertos por una tormenta de nieve y fuertes vientos. El capitán Reginald Cook, un piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, decidió volar por encima de las nubes, confiando en los nuevos instrumentos de navegación del avión. Durante el trayecto, el contacto radial fue normal, hasta las 17:41 horas cuando el operador de radio en Santiago recibió el último mensaje del Stardust. Stendek. El mensaje fue repetido 3 veces y nadie supo qué significaba. Nunca se volvió a saber del avión. Durante décadas, el Stardust se convirtió en leyenda. Algunos creían que había explotado en pleno vuelo, otros que se había perdido en el espacio aéreo argentino. Y hubo quienes aseguraron que Stendek era un mensaje cifrado o incluso un llamado desde otro mundo. Pasaron 51 años hasta que en 1998 un grupo de alpinistas descubrió fragmentos metálicos en el glaciar Tupungato, en el lado argentino de los Andes.
Los análisis confirmaron lo impensable. Eran restos del Stardust. El avión había chocado contra la montaña a gran velocidad, confundido por un error de navegación causado por los vientos y la escasa visibilidad. La nieve cubrió el lugar durante medio siglo, y el glaciar fue liberando lentamente los restos a medida que se derretía. ¿Y el misterioso mensaje Stendeck? Hasta hoy, su significado sigue sin resolverse. D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre vestido con traje oscuro, corbata negra y gafas de sol abordó un Boeing 727 de Northwest Orient Airlines en Portland, con destino a Seattle. Pagó su boleto en efectivo y se identificó como Dan Cooper. Poco después del despegue, entregó una nota a la sobrecargo. En ella escribió con calma: "Tengo una bomba en mi maletín". Mostró el contenido brevemente: cables, baterías y cilindros rojos. Luego exigió $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible listo en Seattle. Durante las siguientes horas, el avión se mantuvo en comunicación con las autoridades. Cuando aterrizó, Cooper liberó a los 36 pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas. Solo quedaron a bordo él, 4 tripulantes y el botín. Después, ordenó despegar nuevamente rumbo a México, pero bajo condiciones muy específicas: volar a baja altitud, a menos de 200 nudos y con la rampa trasera abierta. En algún punto sobre los bosques del suroeste de Washington, Cooper saltó al vacío con el dinero en la mano. Era una noche de tormenta, nadie lo volvió a ver. A pesar de una de las búsquedas más extensas en la historia del FBI, no se halló ni rastro del hombre ni del paracaídas. Solo en 1980, un niño encontró $5,800 en billetes deteriorados a la orilla del río Columbia, parte del rescate original. El FBI investigó durante 45 años y entrevistó a más de 800 sospechosos, pero el caso fue cerrado en 2016 sin resolverse. ¿Murió en la caída? ¿Escapó y cambió de identidad? Nadie lo sabe. D.B. Cooper se convirtió en una leyenda. El único hombre que secuestró un avión, cobró el rescate y desapareció para siempre. Frederick Valentich. El 25 de octubre de 1978, el joven piloto australiano Frederick Valentich, de 20 años, despegó de Melbourne, rumbo a la isla de King, a bordo de un avión Cessna 182. Era un vuelo sencillo, de poco más de una hora, sobre el estrecho de Bass. A las 7:06 de la tarde, Valentich contactó con el control aéreo de Melbourne. Con voz tensa, informó que estaba siendo perseguido por una aeronave desconocida. "Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. Parece que hay una gran nave por encima de mí". El controlador trató de confirmar si veía otro avión en radar, pero no había nada. Durante los siguientes 6 minutos la transmisión continuó. Valentich describió luces verdes brillantes, movimientos imposibles y un objeto metálico que lo rodeaba. "Está volando sobre mí otra vez. No es un avión". De pronto se escuchó un ruido metálico, similar a un zumbido, y la comunicación se cortó abruptamente. Nunca más se supo de él. No se encontró rastro de la aeronave ni restos del piloto, a pesar de una intensa búsqueda aérea y marítima. Las autoridades australianas clasificaron el incidente como desaparición inexplicable. Con el tiempo surgieron muchas teorías. Algunos creen que Valentich se desorientó y cayó al mar. Otros piensan que fue una broma trágica o incluso un suicidio planificado. Pero para muchos, la grabación de su voz, que aún se conserva, es la evidencia más inquietante de un encuentro cercano. Amelia Earhart. El 2 de julio de 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart despegó de Lae, Nueva Guinea, rumbo a la pequeña isla Howland, en el Océano Pacífico Central. Era uno de los tramos más peligrosos de su vuelta al mundo, a bordo de su bimotor Lockheed Electra 10E. Amelia no era una piloto cualquiera. Era la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, una celebridad mundial y símbolo del progreso femenino en la aviación. Aquel día volaba junto a su navegante, Fred Noonan, pero algo empezó a salir mal. Las comunicaciones por radio eran erráticas, las condiciones meteorológicas empeoraban y la estación guardacostas que debía guiarla no lograba triangular su posición. A las 8:43 de la mañana, Amelia transmitió su último mensaje. "We are right above you, but we can't see you. Fuel is running low." Poco después, el avión desapareció. Comenzó una de las búsquedas más grandes de la historia. 66 aviones, 9 barcos y miles de kilómetros de océanos rastreados. No se encontró nada. Durante décadas surgieron teorías: que cayó al mar y se hundió sin dejar rastro, que aterrizó en una isla remota y murió esperando rescate, e incluso que fue capturada por los japoneses acusada de espionaje. En los últimos años se han hallado fragmentos metálicos y restos óseos en la isla Nikumaroro en Kiribati, que podrían estar vinculados a su avión.
pero las pruebas no han sido concluyentes. A casi 90 años de su desaparición, Amelia Earhart sigue siendo un ícono del coraje y la exploración humana. Su último vuelo no solo desafió los límites del cielo, también marcó el comienzo de uno de los misterios más duraderos de la historia de la aviación. El vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos Avenger TBM de la Marina de Estados Unidos despegaron desde la base de Fort Lauderdale, en Florida. Era una simple misión de entrenamiento: navegar en formación, lanzar prácticas de bombardeo y regresar a la base. El líder de la patrulla, el teniente Charles Taylor, era un piloto experimentado de combate en el Pacífico. Todo iba bien hasta que a mitad del ejercicio algo cambió. Las brújulas comenzaron a fallar y la visibilidad empeoró. Taylor reportó por radio: "No sabemos dónde estamos, todo parece extraño, el océano no se ve como debería". El control aéreo intentó guiarlos de regreso, pero las transmisiones eran cada vez más confusas. Los pilotos se contradecían y Taylor insistía en que sus brújulas estaban muertas. A las 19:04 horas se escuchó el último mensaje: "Parece que estamos entrando en aguas blancas, puede que tengamos que amarizar". Y luego, silencio absoluto. 5 aviones y 14 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Un avión de rescate, Martin Mariner, fue enviado para buscarlos y también desapareció minutos después. En total, 27 personas se esfumaron esa noche. A pesar de las búsquedas más intensas de la época, nunca se hallaron restos de los Avengers ni del avión de rescate. Los informes oficiales culparon a una mezcla de error de navegación, mal clima y fallas en los instrumentos, pero el caso pronto se convirtió en leyenda. El vuelo 19 pasó a la historia como el origen del misterio del Triángulo de las Bermudas, un lugar donde cientos de barcos y aeronaves habrían desaparecido sin explicación. ¿Error humano o algo que va más allá de nuestra comprensión? Nadie lo sabe, solo que desde aquella noche el Atlántico nunca volvió a ser el mismo. Gracias por acompañarme en este video especial. Te agradecería que te suscribas si quieres conocer más de esto que nos apasiona. Hasta el próximo despegue.